La Unión Patriótica fue un partido político, o es porque hace poco le renovaron la personería jurídica nuevamente. Es un partido político de izquierda que nació más o menos en 1985. Fue un poco la disidencia de entre ciertos brazos o lados de las FARC y del EPL, también de un partido político autodefensa obrera. A raíz de que eran de izquierda y reinsertados guerrilleros, la extrema derecha empezó un exterminio paulatino de sus miembros, entre esos dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa. Juntos fueron abogados, conocían muy bien la ley y habían estado dentro de la política colombiana mucho tiempo. También todos los que fueron elegidos por voto popular en ese momento en muchas regiones del país, gobernadores, alcaldes, ediles, todo lo que los paramilitares y narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha persiguieron y exterminaron sistemáticamente a todos esos guerrilleros o exguerrilleros. Todo lo que fuera izquierda para ellos era malo. Nuevamente se ponen estos días en tela y en foro público la reinserción y la vuelta al nacimiento y a la vida política de la UP. Habría que esperar que no vuelva a suceder ese mismo tema de exterminio y de acabar con tantas personas por su pensamiento de izquierda. Habría que darle, pienso yo, un poco más de espacio a esos partidos. La Unión Patriótica UP es un movimiento político que surgió como resultado de los acuerdos de la Uribe de cese al fuego, tregua y paz, firmados en 1984 entre el Gobierno Nacional y las FARC. Su accionar político marcó las décadas de los 80 y 90 en el país, convirtiéndose rápidamente en una alternativa democrática que buscaba un cambio en las costumbres políticas. Infortunadamente, producto de la intolerancia política, la UP ha sido blanco de uno de los más lamentables genocidios que haya tenido lugar en Colombia en los últimos 20 años. Las víctimas de este genocidio se encuentran actualmente en un proceso de reconstrucción de su memoria histórica que, además de dignificarlas, les está permitiendo dar pasos hacia la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La Unión Patriótica nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Fue la fórmula para consolidar un proceso de paz y a la vez que el movimiento guerrillero optara por una salida política al conflicto armado. Sin embargo, el experimento terminó con el exterminio físico y político del movimiento, unos asesinados, otros exiliados y amenazados y 2 décadas más de violencia en Colombia. Este movimiento político, cuyo norte fundamental era la paz, se fue alimentando de las más variadas fuerzas nacionales y regionales de izquierda, liberales, conservadores y sectores cívicos. Todos coincidían en las necesidades profundas, reformas sociales, políticas y económicas. Se buscaba la construcción de un país más democrático, equitativo y justo. Con estos acuerdos se pactaron los compromisos entre las partes, se planteó el cese al fuego y de hostilidades con verificación permanente, se garantizaron los derechos políticos a quienes hasta ahora habían sido parte de las FARC, para que se organizaran política, económica y socialmente. El gobierno declaró que impulsaría una reforma agraria y desmontaría a los grupos paramilitares. A pocos meses de su conformación y al participar por primera vez en las elecciones nacionales y regionales de 1986, la UP obtuvo la mayor votación lograda hasta ese momento por cualquier otro partido de izquierda, constituyéndose en algunas zonas del país como la primera fuerza política. La UP presentó una plataforma política para la construcción de un país democrático y en paz. La democracia real fue uno de los ejes centrales de su propuesta, y esta se entendía desde una perspectiva económica, política y social.
Según sus miembros, solo a partir de las transformaciones que posibilita la democracia sería posible alcanzar una paz duradera y poner fin al conflicto armado. La democracia para la UP implicaba el levantamiento de estado de sitio, el respeto a los derechos humanos, el desmonte del monopolio de los partidos tradicionales y la apertura a la mayoría de escenarios de participación popular. También se buscaba un bienestar social donde el desarrollo económico estuviera en función de las mayorías, mejores condiciones de vida a partir del alza de sueldos, planes de empleo digno, reducción de gastos militares, incremento de presupuestos para la salud, la educación, la ciencia, la cultura, la agricultura y obras públicas, y el impulso de una reforma agraria que le entregará la tierra a los campesinos. Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 de sus militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular, y narcotraficantes. Muchos de los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país. La falta de cumplimiento de lo acordado llevó al fracaso de los diálogos de negociación. Para el primer semestre de 1987, las FARC se deslindaron de la UP por falta de garantías para el ejercicio de los derechos políticos y la incorporación plena a la vida civil y política del país. Como consecuencia de ello, los miembros de la UP quedaron en una situación de alto riesgo, siendo acusados de ser portavoces de la guerrilla. Paramilitares y agentes del Estado ejecutaron el genocidio con una ola de crímenes selectivos contra senadores, representantes, concejales, diputados y militantes de la agrupación. El número de víctimas entre 1984 y 2006 es de 6.528 personas, de las cuales cerca de la mitad fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente. El genocidio de la UP se realizó a partir de un conjunto de planes conocidos como Operación Cóndor, Baile Rojo, Esmeralda y Golpe de Gracia, los cuales buscaron la eliminación de los miembros de este movimiento en diversas modalidades, como masacres, asesinatos, desplazamientos, desaparición forzada, amenazas, exilios, encarcelamientos, destrucción de sedes y el despojo de su personería jurídica en 2002. Durante estos años, la impunidad ronda el 97% de los casos. Jaime Pardo Leal realizó sus estudios superiores en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Durante esta etapa fue un activo dirigente estudiantil y de la JUCO, Juventud Comunista Colombiana. Fue un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca y candidato a la Corte Suprema de Justicia, fundador de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, Azonal Judicial, organización sindical de la que fue su primer presidente. Se caracterizaba por su humor y su carácter extrovertido. Como miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, fue impulsor de la Unión Patriótica, del cual fue su primer candidato presidencial para las elecciones de 1986, logrando 328.752 votos, cifra récord para la izquierda colombiana de la época. Jaramillo Ossa se unió a la UP una vez que fundada en 1985 y más tarde en las elecciones de 1988 ocupó el escaño de senador de la República, a la vez que tras el asesinato de Jaime Pardo Leal asumió la presidencia de la UP. Intentó darle una mayor amplitud a la UP, acusada por sus críticos de ser un brazo político de las FARC. Jaramillo Ossa hizo esfuerzos por vincular dicho movimiento a la Internacional Socialista, lo que le valió el sobrenombre de perestroico. Criticó duramente a las FARC, sobre todo por su política de la combinación de todas las formas de lucha, aunque a la vez mantenía el apoyo de conseguir la paz con la guerrilla, para que lo exigían el fin de los grupos paramilitares, quienes ya habían asesinado para esa época a más de 300 militantes del movimiento. Otro asunto también denunciado a todos los medios tras la muerte de Luis Carlos Galán del Partido Liberal, personaje que admiraba, es elegido candidato presidencial para el periodo de 1990-1994 y obtiene una inmensa popularidad por sus constantes llamados a la paz, sus denuncias de impunidad y tolerancia oficial con el
paramilitarismo y las alianzas de este con el narcotráfico. Posteriormente, Jaramillo plantea una alianza con sectores muy amplios de la sociedad colombiana, incluyendo a otras corrientes de izquierda, como a Carlos Pizarro León Gómez, desmovilizado líder del M-19 y también candidato a la presidencia. Yo te daré una rosa que se llama, entre todos, Upe. Yo te daré patria hermosa, te daré una rosa. Upe. Este genocidio se perpetuó en Colombia, un país latinoamericano tercermundista, el cual está organizado políticamente en 32 departamentos descentralizados. Los hechos más violentos se registraron en regiones como Tolima, Medellín, Antioquia, Santander y la más grave de ellas en Segovia, la cual dejó 43 personas muertas y decenas de heridos. La masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, significó una modalidad de crímenes contra las personas y simpatizantes de otros partidos políticos que se unieron y se incorporaron a la Unión Patriótica. El caso de Segovia marca eso. El señor César Pérez García está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia en un acto muy audaz jurídicamente de la Corte Suprema de entrar a determinar que este es un crimen de lesa humanidad, precisamente que no prescribe, y reparar con eso la memoria de las víctimas y coadyuvar para que esto no quede en la impunidad. Se puede resaltar la intención que tiene la Corte Suprema de hacer justicia en un caso tan importante, cuando lo que se dice es que César Pérez García, que era el gamonal político del nordeste antioqueño, toma represalias contra los mismos liberales de Segovia por haberse unido a la candidatura de Rita Ibón como alcaldesa elegida popularmente. Y esto lo comprueban los hechos. La verdad es que los listados que llevaban los paramilitares era buscando primero, por ejemplo, a la familia Restrepo, que eran unos liberales que se habían unido y que toda la vida habían estado con César Pérez García. Y así contra estas personas inició, pero también quería acabar con toda la dirigencia de la Unión Patriótica. Este hecho lo que expresa es que en este país, con el advenimiento de la Unión Patriótica, con el surgimiento de la Unión Patriótica, muchos caciques electorales han tenido que ver de unirse con grupos paramilitares y con los mismos militares y policías de este país que buscaban a la gente que era simpatizante o militante de la Unión Patriótica, no para protegerlo como debiera ser su obligación, sino para buscar su exterminio. Aida Bella Esquivel es una política colombiana que se desempeñó como presidente de la Unión Patriótica entre 1991 y 1996, constituyente de la Asamblea Nacional de 1991 y concejal de Bogotá entre 1992 y 1996. El 7 de mayo de 1996 en la ciudad de Bogotá se perpetró un atentado en su contra, del cual logró salir ilesa. Una semana después partió al exilio en Suiza, regresando en el año 2013 como candidata hacia la presidencia de este partido político.
El genocidio que ocurrió en Colombia sobre todo para la UP y para todo el país ha sido históricamente muy importante porque representó el exterminio de las ideas, representó el exterminio del libre pensamiento y representó toda una generación política que se perdió por la violencia que desencadenó el desacuerdo con esas decisiones que se tomaron. Paralelamente pienso que en este momento hay una oportunidad de diálogos para Colombia con la mesa de negociaciones en Cuba, pero personalmente pienso que podríamos volver a vivir esa situación que ocurrió con el M-19, con la UP y con la izquierda que decidió desmovilizarse y que encontró sus enemigos también, como son los acusados, el mismo Estado, los paramilitares, el narcotráfico que inundó de violencia y que finalmente triunfó porque nos quitaron esos líderes políticos naturales que querían sacarnos de esos pensamientos a los que nos hemos visto abocados los colombianos durante el Frente Nacional, el posterior gobierno de todos los presidentes que han salido electos y que se demuestra históricamente que nos tienen en la pobreza absoluta. Además de la pobreza absoluta, estamos en la ideología política más avanzada en cuanto a pobreza. No somos capaces de determinar y muchas de esas cosas son también causadas por los miedos que da pensar diferente o por los miedos que da pertenecer a una ideología diferente a la del partido o a la política y la oligarquía de siempre que nos ha pretendido y que ha logrado gobernarnos durante todos estos largos años. Mi aporte como comunicadora social a la reconstrucción histórica del país es importante, ya que a partir de la investigación realizada al genocidio de la Unión Patriótica, que marcó la memoria de los ciudadanos, se desarrolló este producto comunicativo, el cual da a conocer cronológicamente los hechos ocurridos en la época de los 80. Asimismo, este producto puede ser utilizado como material educativo. Como comunicador social, mi aporte hacia esta reconstrucción histórica, además de denunciar los hechos en los que el gobierno no protegió a los militantes de la Unión Patriótica durante este genocidio, es de también generar la duda acerca de quienes perpetraron este genocidio, quienes realmente son los autores de toda esta masacre a la cual aún no se ha esclarecido la verdadera autoría. Es así como se quiere dar un aporte hacia la memoria histórica de nuestro país.